amigos televidentes, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy es miércoles, hoy tenemos invitado especial para conversar con ustedes y con él, por supuesto, de lo que sucede en nuestro país. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María, y como tú bien lo decías, tenemos al señor Manuel Villacorta. Él es sociólogo, politicólogo, consultor político y catedrático universitario, y pues de verdad, para nosotros es un gusto poderle tener en esta noche por acá. Muchas gracias, Emilio. María, muchísimas gracias por la invitación. Claro, bienvenido, sí. Gracias por darnos la oportunidad de conversar un poco de todo lo que sucede en nuestra Guatemala. Vamos a revisar junto con el señor, con nuestro invitado de hoy y con ustedes, por supuesto, las noticias, y vamos a ir hablando de todas estas situaciones esta noche, pero de alguna manera quisiéramos iniciar con su opinión acerca de cómo está Guatemala en lo político, qué es lo que estamos viviendo. Gracias, María Luisa. Bueno, nacionalmente creo que el problema que estamos enfrentando tiene dos grandes componentes. El primer componente es el social. Yo creo que la sociedad guatemalteca está viviendo una gran incertidumbre, una incertidumbre que se corre hacia el miedo, hacia el escepticismo, hacia la apatía, incluso tristeza, producto de las circunstancias económicas y sociales en general. Creo además que nuestra sociedad está enfrentando un proceso de desintegración social en sí misma. El tejido social es muy frágil, no tenemos una sociedad que logre articularse, que logre plantear públicamente y colectivamente sus demandas y luche plenamente por sus derechos. Creo además que es una sociedad que ha caído en un proceso de pérdida de conciencia, incluso desde la perspectiva individual a la perspectiva colectiva. Hemos ido perdiendo la conciencia respecto a lo que está pasando, nos hemos ido volviendo muy indolentes a las circunstancias que están ocurriendo en el país, y el riesgo de eso es que en un momento dado la sociedad pueda caer en una especie de anomia, ¿no? Que es un estado en el cual la sociedad prácticamente renuncia a todo, incluyendo hasta la propia sobrevivencia, frente a la otra realidad, que es la más compleja quizás, y que es la que en alguna medida está generando esta situación, que es la degradación plena de la política en Guatemala. Es decir, pasamos de lo que debió haber sido la política natural, hay que decirlo abiertamente, a la política criminal. Hemos ido viendo el proceso de degradación del sistema político, la función de los supuestos partidos políticos, en donde se ha politizado prácticamente todo. Se ha politizado el presupuesto del Estado como un botín, olvidándose totalmente lo que podría ser una política pública. Se han politizado incluso, y eso hay que decirlo también, las universidades. Se han creado universidades que no son tigres de papel, sino ratones de papel de esquina, para poder tener representatividad en las comisiones de postulación a través de las facultades de Derecho, lo que viene también a destruir el tema de la academia. Y hay un último punto que yo quisiera recalcar, que preocupa mucho, y es el tema de la politización de los medios de comunicación social. Es decir, cuando ya incluso se pasa a la adquisición y a la compra de medios de comunicación social en función de utilizarlos para un proyecto político determinado. Todo eso está generando que Guatemala no encuentre vectores como país y que pues nos perfile hacia el futuro una realidad lamentablemente no positiva y de insospechadas consecuencias para todos. Ese es un tema por demás interesante y bueno, tantas aristas, y vamos a tratar de ir a cada una de ellas en lo que podamos en este programa, y queremos invitarlo a usted y por supuesto a nuestro invitado, el señor Villacorta, a que vea con nosotros esta noticia, porque después de ser electo y juramentado, Carlos Mencos regresó a la Contraloría General de Cuentas para dirigirla. Los trabajadores le dieron la bienvenida de una manera muy especial. Con esta manta, trabajadores de la Contraloría General de Cuentas le dieron la bienvenida a Carlos Mencos. Los cohetes y mariachis no pudieron faltar. Sonriente y saludando a quien estuviera cerca, Mencos asumió el cargo. El nuevo Contralor indicó que la primera acción que tomará es enviar auditores a los hospitales a nivel nacional para que verifiquen los motivos de la actual crisis. Para hacer una evaluación de los controles internos que tienen en relación al suministro de insumos, material médico quirúrgico, medicina. La población necesita saber si efectivamente hay crisis o hay malos procedimientos. Desde su candidatura, Carlos Mencos propuso incluir a más trabajadores en el renglón 011 para garantizar su permanencia. 4 de los 5 sindicatos apoyaron la medida.
Estar en 011, pues eso significa ya una permanencia y de hecho la gente pues reconoce eso, esos gestos, ese tipo de actitudes hacia los trabajadores. Solo el Sindicato de Trabajadores no participó en la toma de posesión. Durante el proceso de elección apoyaron al subcontralor Sergio Pérez. Además decían que la aspiración de Mencos era inconstitucional. Respetamos lo que hizo el Congreso. La CC dio su opinión también, fue una situación que nosotros pedimos anteriormente por medio escrito, lo hizo, y aquí está la respuesta con el licenciado Mencos. Para el analista Gerson Sotomayor, la fiscalización de los recursos públicos es uno de los principales retos de Mencos debido a que es un año electoral. Una de las mayores consideraciones y cuidados que debe de tener el nuevo Contralor es precisamente en torno a estar en un año electoral, especialmente porque los organismos de Estado generalmente se dice que utilizan el dinero, el presupuesto del Estado para poder financiar las campañas políticas. Carlos Mencos fue electo para un periodo de 4 años que termina en octubre de 2018. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Rafael Ovalle. Y tras la elección del Contralor General de Cuentas, como les decíamos, durante la sesión plenaria, los diputados procedieron también a elegir a los presidentes de las comisiones de trabajo. Algunas críticas y cuestionamientos surgieron a partir de cómo fueron configuradas. Dos aspectos son cuestionados en la selección de presidentes para las comisiones de trabajo del Congreso. El primero, haber entregado la Comisión de Finanzas al partido líder. Ningún partido de gobierno entrega la Comisión de Finanzas a la oposición. Entonces acá lo que uno comienza a cuestionarse es que definitivamente aquí ya no, el partido líder ya no es oposición al Partido Patriota. Lo que significa es la claudicación del Patriota, es decir, ya la derrota anticipada del Partido Patriota. El Partido Patriota le está dando al partido líder una de las más importantes de las comisiones que tiene el Congreso de la República, que es la de Finanzas. El Partido Patriota, por su parte, reconoce que entregar la Comisión de Finanzas se dio luego de una serie de negociaciones y que esto se verá reflejado en la elaboración del presupuesto del próximo año. Aquí eso es una negociación que veremos en octubre posiblemente con el presupuesto. Eso es parte de las negociaciones políticas a las que tiene que acostumbrarse la población. Los partidos políticos no tienen mayorías y bueno, eso se da en las negociaciones políticas que van a ir avanzando también este año. El segundo aspecto es haber dejado a la bancada Creo y UNE fuera de la elección de presidentes de comisiones de trabajo, cuando en el 2014 tenían 4 y 8 presidencias respectivamente. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. Como podíamos observar, se platicaba de negociaciones políticas, decía el representante del PP. El de otro partido del UNE decía que en realidad le parecía muy extraño cómo el partido de gobierno le entrega la Comisión de Finanzas a la oposición. ¿Cómo vemos eso? Bueno, lo que yo veo, Emilio, es que está primando un irrespeto total a la sociedad guatemalteca por parte de la clase política. Creo además de que hay un irrespeto a la independencia de las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado están siendo respetadas desde hace mucho tiempo. Y creo que hay respeto también a la capacidad de muchos profesionales guatemaltecos brillantes y honestos que podrían desempeñar esos cargos con mucha efectividad. Lo que estamos viendo no es más que un proceso de cooptación de las instituciones del Estado. Si antes se intentó con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia, podría intentarse con la Corte de Constitucionalidad, en este caso con las comisiones del Congreso, con el Contralor General de Cuentas. Es válido, evidentemente, que los partidos políticos luchen entre sí por posiciones políticas en función a ideologías, a proyectos, a programas y a la representatividad social que se supone poseen. Pero en este caso estos partidos políticos no tienen representatividad social. Por eso tienen que recurrir a los acarreos de población, porque no tienen representatividad social. Por lo tanto, entonces nos podríamos preguntar, ¿por quién intermedian? ¿A quién representan? Y ahí viene el gran problema, que están representando a sectores minoritarios de mucho poder, incluso vinculados al tema de la criminalidad, en alguna medida, y ya no a los intereses de la sociedad. Entonces, a partir de eso, no debe extrañarnos este tipo de alianzas, este tipo de componendas, este tipo de repartición abusiva, irrespetuosa y trágica, porque no solo se trata de la dilapidación de los recursos del Estado en este año, se trata de un retraso tremendo en el tema de las políticas públicas, para seguir teniendo hospitales sin medicinas, escuelas sin pupitres, sin maestros, policías sin gasolina. Es decir,
Esto lo vamos a pagar todos, eso es evidente. Se genera un poco también a través de los sistemas de postulación, estas comisiones de postulación que deberían presentar un panorama más transparente, siendo ese su objetivo, digamos. ¿Son valederas? ¿Valen estas comisiones de postulación o hay que hacer algún cambio? Bueno, se ha dicho, María Luisa, que cuando se plantearon como una novedad dentro de la Constitución guatemalteca, como se planteó, por ejemplo, la figura del ombudsman por primera vez en América Latina con la Constitución guatemalteca, habíamos hecho avances significativos en materia constitucional. Y en su medida funcionaron bien, pero nos hemos dado cuenta, incluyendo el propio Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar lo de la calidad de los magistrados que tuvimos en un principio, y lo de la calidad de los magistrados de la CC, por ejemplo, en un principio. Venimos de un proceso degenerativo. Obviamente esto se degeneró a extremos, porque para tener representatividad social ha habido sectores que incluso han creado universidades privadas en una situación precipitada, porque es ilógico pensar que incluso hay facultades de Derecho que están creadas, tienen decano, pero ni siquiera tienen alumnos, pero ya tienen la representatividad en las comisiones de postulación. Entonces es otra de las instancias que era una maravilla para el país, que era una maravilla institucional para el tema de la mecánica operativa de la institución del Estado, pero lamentablemente, como muchas otras instancias, se ha corrompido y estamos viendo ahora, en directo, en vivo y a todo color, los resultados de eso. Sí, porque no es la primera vez que los dos partidos se ponen de acuerdo, que pasan este tipo de cosas. Muy interesante la plática con nuestro invitado en esta noche. Gracias. Vamos a hacer una pausa porque tenemos mucho más que compartir con usted. Tenemos mucha más información. Nuevos impuestos, esa es una alternativa que podría tener el gobierno para financiar el presupuesto. La Corte de Constitucionalidad mantiene en suspenso el impuesto a la telefonía. El Estado dejará de percibir 1.300 millones de quetzales. Ante esto, el Ejecutivo analiza 3 alternativas para obtener más recursos. La primera propuesta es hacer un ajuste al impuesto del tabaco y bebidas alcohólicas. Habría que estudiar el mecanismo, ¿verdad? Habría que estudiarlo porque si usted se da cuenta ya tiene una tasa del 100%, tiene una base que se calcula y para evitar posibles contingencias de inconstitucionalidad hay que estudiar muy cuidadosamente este impuesto, al igual que el resto de tributos. La segunda alternativa es combatir la evasión fiscal y los controles contra el contrabando. La tercera opción, y que podría ser la última salvación, sería un plan de contención, en donde el Ministerio de Finanzas recortaría gastos superfluos y realizaría algunas transferencias de recursos. Pero podríamos utilizar gastos, fuentes de financiamiento de préstamos para cubrir otros gastos, liberar la fuente de esos gastos para poder utilizarlo para el pago de algún... Y la creación de nuevos impuestos debe ser aprobado por el Congreso de la República, mientras que las otras opciones quedan a discreción del organismo ejecutivo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Rafael Ovalle. Y el presidente Otto Pérez y el director ejecutivo de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, rechazan la información de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero aceptan que enfrentan una amenaza por los proveedores de insumos. Por mucho tiempo a un deterioro que los convirtió prácticamente en pacientes terminales, lamentablemente, pero no es por falta del medicamento ni por falta del tratamiento. Que hay problemas ahí en eso, sí es cierto. Como la enfermedad es crónica degenerativa, ¿verdad? Entonces ellos ya venían estando malitos y eso pues suele ocurrir, que ellos fallezcan. Mientras la Procuraduría de los Derechos Humanos mantiene su postura, el director ejecutivo de UNAERC dijo que se avisó a la PDH por la amenaza del proveedor de suspender la entrega de suministros por falta de pago, pero se cuenta un contrato que vence hasta el 31 de enero. Quitarnos los suministros, ellos entrarían en una ilegalidad. La entrega no fue normal, sino parcial, indicó Guerrero. Los pacientes no están recibiendo la misma cantidad de bolsas para hacerse su diálisis como la recibían en las entregas normales. Entonces esto nos ha puesto en una crisis fuerte. El servicio no se va a interrumpir, eso se lo puedo yo garantizar. Para el 2015 se tiene un presupuesto de 200 millones de quetzales, de la cual el Ministerio de Finanzas hará los traslados en 4 pagos y UNAERC estará realizando un plan de compra acoplándose a los tiempos de los traslados y se garantiza la atención de los más de 3.600 pacientes de UNAERC. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Héctor Chutuc. Y
Y tras los señalamientos del presidente y el director ejecutivo de UNAERC, que ponen en duda lo dicho por la Procuraduría de los Derechos Humanos por la falta de medicamentos y la muerte de pacientes de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, la PDH aclaró que la denuncia la hicieron con papelería que los respalda y por una solicitud que la misma directora administrativa de UNAERC realizó el 14 de enero del presente año, en donde señala que habían pacientes a quienes no se les estaba brindando atención por falta de insumos, por la deuda que se tiene a la empresa proveedora. Para demostrarlo, el personal de la PDH se reunió con el gerente general de la UNAERC, el viceministro Pablo Ramírez y el gerente financiero del Ministerio de Salud Pública para poder estipular las fechas de pago que podrían ser encontradas. Si algo cuidamos en la institución es la credibilidad de la misma. Cada vez que se emite una alerta y que se elabora un informe, esta información va bien documentada y va bien sustentada. El caso de UNAERC para nosotros no es un caso nuevo, es un caso que venimos trabajando desde 2007. Tenemos documentos, ¿verdad?, que sustentan nuestro informe, donde se ratifica que desde el 8 de enero hay pacientes que se encuentran con insumos en cero. En otra noticia, el Ministerio Público tiene problemas financieros debido a que no han recibido el desembolso para pagar el salario de enero a por lo menos 4.000 trabajadores, de acuerdo con la fiscal general. El Ministerio de Finanzas no trasladó desde el año pasado 325 millones de quetzales, por lo que el trabajo del ente investigador corre riesgo al no contar con recursos para el funcionamiento, mientras que el ministro de Finanzas aseguró que en los próximos días se estarán trasladando 100 millones de quetzales para el pago de los salarios. Hay algunos compromisos pendientes. El monto, como le digo, todavía es un tema que estamos discutiendo con el Ministerio Público. Lo vamos a estudiar, lo vamos a evaluar y estaríamos el día viernes, creo, ya definiendo cuál es realmente este monto. La nómina se paga la próxima semana. Nosotros vamos a trasladarle 100 millones de quetzales el día lunes. Entonces, con eso ellos van a cubrir la nómina y una parte de algunos otros gastos que tienen urgencia de... Por supuesto, con nuestro invitado Manuel Villacorta, hablando de esta situación. Nunca va a alcanzar el dinero, es lo que parece. En lo que vemos en televisión hay desabastos, hay necesidades en todos los entes. ¿Por qué pasa esto? ¿Es realmente una situación que vivimos en nuestro país por la falta de recaudación de impuestos, o es que nunca va a alcanzar porque se gasta de más? Okay. Bueno, María Luisa, hay que ser objetivos y plantear que en efecto el presupuesto del Estado es un presupuesto pequeño. Es un presupuesto pequeño que no alcanzaría para enfrentar todas las demandas sociales que se tienen y no alcanzaría para implementar verdaderas políticas públicas. Eso es obvio. El problema es que es un presupuesto pequeño, muy limitado y encima de ello pésimamente administrado, incluso saqueado. Ese es el problema. Tenemos poca agua en la casa y encima de esa la despilfarramos. Cuando nosotros vemos los análisis, por ejemplo, que saca el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o PNUD, por ejemplo, todos coinciden en que los 4 países más desarrollados de América Latina, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, tienen presupuestos del Estado que supera el 20% del Producto Interno Bruto, el 20%. Y no puede ser coincidencia que los 4 países más atrasados, Honduras, Nicaragua, Haití y Guatemala, los presupuestos apenas lleguen al 10%. Entonces tenemos un presupuesto pequeño, pero pésimamente administrado e incluso saqueado. Cuando yo veo, por ejemplo, todas estas políticas tan cortoplacistas, todos estos parches en el tema de las reformas fiscales, veo varias cosas. Por ejemplo, en ningún momento yo he visto a ningún presidente que plantee que para tener más impuestos hay que hacer crecer la economía. Eso es fundamental. No se van por la vía de apoyar la productividad, el empleo y el consumo que va a generar más impuestos. No, se van por la vía de ver a quién le ponen el impuesto. Ese es un error. Además de que es evidente que en Guatemala no existe una cultura tributaria. La gente no quiere pagar impuestos, de los grandes empresarios hasta los más pequeños. Sus razones presentan, que porque son mal administrados, que porque se los roban, en fin, y porque no hay cultura tributaria. Pero
Supongamos que no vamos a lograr un crecimiento económico suficientemente fuerte como para incrementar los recursos fiscales por la vía de la productividad, que la lógica nos dice que debería de ser lo normal, ¿no? Bueno, pero hay 6.000 millones de quetzales que se pierden cada año por contrabando. ¿Por qué no se ataca el contrabando? ¿Qué hay atrás de eso? Y digámoslo de una vez por todas. Hay 6.000 millones de quetzales que se pierden por evasión. Gente que no paga impuesto. ¿Por qué no pagan ese impuesto? ¿Y por qué no se ataca eso? Tendríamos ahí 12.000 millones de quetzales más para el presupuesto del Estado. Y si eso fuera poco, María Luisa y Emilio, de lo que queda del presupuesto del Estado, luego de funcionamiento, luego de pagar la deuda externa, la deuda interna, nos queda un presupuesto para administración, es decir, para inversión. Ese presupuesto, que ya viene a ser mucho menor, el 30% se calcula como mínimo se pierde por corrupción. Eso es lo que está pasando en Guatemala. Entonces podemos pasar hablando de que no hay medicinas, que están muriendo los pacientes, de que mueren las personas por accidentes de tránsito por el pésimo estado de la carretera, y nos vamos a pasar estudiando todo el tiempo, analizando, discutiendo los efectos, sin analizar y plantear el fondo de la verdadera causa. Necesitamos hacer una nueva pausa comercial, pero no se mueva porque eso está muy interesante. Queremos compartir con ustedes más noticias porque preocupa el hallazgo de micrófonos ocultos en la Corte Suprema de Justicia que podrían revelar la interferencia de organizaciones criminales que buscan mantener la vigilancia sobre ese organismo. Así lo explica un analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. La posible existencia de micrófonos ocultos en las oficinas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia trae a la mesa el tema de los riesgos que implica la colocación de artefactos de interceptación en la comunicación. Lo más preocupante del caso es que la posible existencia de grupos organizados, estructuras criminales que realmente tengan un nivel de injerencia en la justicia, que se dediquen al tema de inteligencia. Hasta el momento, el presidente de la Corte, Felipe Baquiash, no se ha pronunciado, manteniendo el tema en el anonimato, pero fuentes cercanas confirmaron el hallazgo. Para Sotomayor debe ser investigado. Creo que el tema, en todo caso, de la interferencia de las comunicaciones pasa más allá por un tema de crimen organizado, más que y de cooptación de la independencia y del sistema judicial, más que propiamente de la independencia propia de los jueces. Para Sotomayor, el tema de espionaje no es nuevo, ya que existen antecedentes, que en oficinas de funcionarios se han encontrado artefactos de espionaje. En el Ministerio Público no existe una denuncia sobre el hallazgo, así lo confirmó la fiscal general Telma Aldana vía telefónica. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Por otro lado, el ministro de Gobernación se presentó a la dirección del sistema penitenciario para verificar y enviar el informe de la situación actual en cuanto al bloqueo de señal de los centros de detención y cumplir con esa responsabilidad. El informe fue presentado a la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual indica que en los 22 centros de detención del país no se cumple con este requisito. Este informe se presenta a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es el ente rector de acuerdo a esa ley, que va a tomar en consideración el reporte y de ello a definir las sanciones que están establecidas en la ley. López Bonilla agregó que no existe ningún centro de privación de libertad en el cual no se genere ni una sola llamada. Agregó que él entregó el informe y está a la espera de saber las sanciones respectivas a las empresas de telefonías. Esta medida se tomó de la nueva política penitenciaria que va a utilizar el director del sistema penitenciario, Giovanni Pivaral. El funcionario agregó que el objetivo principal de este informe es el impedir que reos ordenen crímenes y extorsiones desde las cárceles. La Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, Decreto 12-2014, indica que los operadores de redes de telefonía móvil deben implementar soluciones técnicas para que desde los centros de privados de libertad no se pueda generar tráfico de telecomunicaciones móviles. Las autoridades del sistema penitenciario deberán realizar monitoreos cada 15 días para asegurar que las medidas implementadas sean efectivas. De lo contrario, la Superintendencia de Telecomunicaciones impondrá multas entre 300.000 y 500.000 quetzales. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. No cabe duda, dos temas muy interesantes, ¿no? Esto del espionaje en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esta palabrita de que puedan haber grupos organizados para estando detrás de esto y pues llegar y monitorear ese tipo de
de decisiones que se toman, de pláticas que se tienen adentro con los ministros. Es bien delicado, ¿no? Los ministros de justicia. ¿Cómo leemos eso? Si hay, porque por un lado me saltó ahorita a la vista viendo la nota, de que pues tenemos a una CICIG que ya es casi seguro que no se queda, por lo que el presidente ha dicho, aunque hay una comisión en formación para eso, pero por otra nos salta hoy a la palestra que se está escuchando a los que aplican la justicia. Claro. Bueno, yo creo, Emilio, que hay un tema y es importantísimo, y es el de la libertad individual hoy en el mundo. Es decir, seríamos muy ingenuos de pensar que yo gozo de libertad individual plena en el tema de mis comunicaciones, por ejemplo. Cualquier instancia, ahora con recursos incluso sofisticados y al acceso de todos, puede intervenir los teléfonos de cualquier persona. Cualquier muchacho de una compañía telefónica puede imprimir un listado de las llamadas que se han hecho y cuánto tiempo ha durado. Es decir, si yo entro a Internet, evidentemente hay un mecanismo para registrar todas mis operatividades en Internet. Hoy la independencia, la libertad individual se ha perdido. Empezamos gravemente o empezamos paradigmáticamente con este fenómeno en Estados Unidos a partir de los ataques a las Torres Gemelas, ¿no? Que entonces la población dijo, bueno, estamos dispuestos a perder un poco esa libertad si el gobierno nos garantiza que va a practicar una seguridad preventiva y en donde todos vamos a tener que ver involucrados en ello en función de evitar terrorismo. Entonces yo estoy de acuerdo en llegar a un aeropuerto, quitarme los zapatos, quitarme mi saco y hacer lo que ellos me pidan, porque al final que el avión vaya sin problemas me beneficia a mí. Es decir, los ciudadanos del mundo están cediendo sus libertades individuales en función de las circunstancias. Creo que eso Guatemala no es una excepción. Lamentablemente no tenemos instancias en el tema de seguridad profesionales, apolíticas, independientes como las deberíamos de tener. Ese es el problema. Aquí la pregunta es quién está espiando a quién. Además, yo no creo que ese sea un tema realmente de inteligencia. La inteligencia es otro concepto, es análisis predictivo, es jugar con supuestos, con escenarios probables y tener estrategias de reacción ante cualquier suceso, ¿no? Esto es un vulgar espionaje. Y realmente ya no se necesita, cualquier técnico en el tema lo puede plantear, ya no se necesita tener micrófonos incorporados en una oficina. Hay muchísimos medios mucho más sofisticados y más versátiles actualmente para poder escuchar comunicaciones. Por otro lado, yo creo que esto podría ser una especie como de distractor, ¿no? Es decir, preocuparnos por un tema que realmente no tiene mayor trascendencia, porque esto sabemos nosotros que cualquier sociedad, cualquier individuo está siendo vigilado por las instituciones del Estado. Y yo creo que eso no es malo en el marco de la seguridad preventiva. Ahora, lo malo es cuando se penetra en la independencia de las personas, de los grupos sociales, de las instituciones sociales con fines aviesos, es decir, cuando eso ya se hace en función de involucrarse en un beneficio posterior subyacente oscuro que no lleva, por ejemplo, el control que sí el Estado tiene el derecho y la obligación de hacer de las instituciones y de los individuos. Y nos puede distraer también, Emilio, de esa situación de que en las cárceles, donde supuestamente no se debería permitir esas llamadas, esa comunicación fluida, pues ahí sí, ahí no pasa nada, ¿no? Son situaciones pues paralelas al final, ¿verdad? Me parece a mí que sí se muestra una vulnerabilidad en los sistemas, por ejemplo en el sistema de justicia, saber que pueden llegar y poner micrófonos, que a lo mejor, como dice nuestro invitado, no son ni siquiera los necesarios, podría hacerse de otra manera, pero bueno, pero el tema de las cárceles también preocupa. Por supuesto, y es que dentro de un concepto de seguridad integral de un país, yo creo que no solo debe verse una seguridad represiva como tal, que fue la famosa mano dura, ¿no?, que se vendió como proyecto político. Es decir, paralelamente tiene que haber una política pública de desarrollo. María Luisa, Emilio, yo lo veo, un proyecto personal que tengo de trabajadores humildes. Ellos buscan el empleo, quieren ganarse la vida honestamente, luchan por esos espacios, pero cuando ya no tienen recursos, cuando ya no tienen acceso a poder comprar alimentos, y cuando en sus comunidades dislocadas, con problemas familiares, con violencia, surge la oportunidad de delinquir, lo hacen. Es decir, habría que estar en ese escenario para decir yo no lo haría. Es decir, hay elementos que paralelamente al control de la seguridad del Estado, en el marco de la prevención del delito, por ejemplo, también tiene que ir un programa de desarrollo socioeconómico, que va a hacer que realmente la delincuencia disminuya, estructuralmente hablando. Es decir, una seguridad integral y no una seguridad represiva, que realmente hemos visto que definitivamente no funciona.
Claro que sí, vamos a hacer un nuevo corte comercial, pero usted no se mueva donde está, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Los municipios más densos en población se han convertido en el blanco más buscado de los diferentes partidos políticos para captar votantes. Un aproximado de 50 de 334 definieron las elecciones en 2011. Utilizarán los partidos la misma estrategia. Miguel Zelay habló con expertos y le explicaron dicho fenómeno. La política guatemalteca está supeditada a distintos intereses que no permiten que ninguna de las ofertas electorales sea legítima, aseguran analistas. El mercado de electores muchas veces se concentra en puntos claves en el mapa de Guatemala y los municipios son determinantes para llevar a la presidencia a un candidato debido a que es más fácil convencer a los electores de la amistad y afinidad desde una perspectiva local. En algunos casos hay partidos políticos que utilizan pues los criterios del padrón electoral, es decir, identifican los municipios donde se encuentran el mayor número de personas empadronadas. Esto pues evidentemente tiene un enfoque electoral. En las elecciones pasadas alrededor de 50 municipios aglutinaban casi el 50% del total de empadronados. Pero no son municipios cualquiera. Dentro de los más codiciados para los partidos políticos no solo deben ser los más poblados, sino saber de antemano que cuentan con el apoyo de un caudillo que les permita aglutinar la mayor cantidad de votos a partir de la simpatía que sienten por la figura de un aspirante a la alcaldía o por el amigo del pueblo. Ese es el voto más seguro y más emotivo, asegura un experto en estudios de mercado. El voto más emocional es el del alcalde, seguido del presidente. El diputado no tanto, porque los diputados a veces primero no han nacido en el departamento y otras veces visitan por primera vez el departamento cuando quieren ser diputados. Entonces en ese no hay tanta emotividad, pero en el de alcalde es el más emotivo de los votos, tanto así que una estrategia inteligente puede hacer que los alcaldes pongan presidente. Es mucho más fácil que un grupo de alcaldes ponga presidente que un presidente ponga un grupo de alcaldes. Para otro analista, el uso de cualquier estrategia de campaña es legítimo. Sin embargo, habla sobre la importancia que jugarán los más de 2 millones de guatemaltecos mayores de edad y que no se han empadronado, y de los movimientos ilegítimos para ganar una alcaldía, entre ellos el acarreo de votantes. Lo que está mal es el acarreo, el abuso que se hace en mentirle al Tribunal Supremo Electoral sobre las residencias electorales, porque eso se llama fraude, aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, si hay una alteración dolosa, una alteración de declaraciones de personas que no son de ese municipio, que dicen que sí viven ahí solo para votar por un alcalde, lo que representa es que ese padrón electoral está viciado, y ese alcalde entonces ganó por fraude. Otros puntos estratégicos dentro de la pugna entre candidatos a alcaldes es sin duda puntos fronterizos que son de suma importancia para controlar el paso de droga, personas y armas por esos lugares. Especialmente a nivel local, el interés por tener el control de parte no solo de partidos políticos, sino de algunos sectores o grupos relacionados con actividades ilícitas, pues se manifiesta y se hace evidente en el proceso electoral. Esto se evidencia en algunos casos a través de postulaciones directas, es decir, uno de los miembros de estas organizaciones se postula directamente como candidato o en otros de los casos pues utilizan la plataforma de dar financiamiento a los candidatos. Ello con el afán de cobrar los favores una vez el candidato haya llegado al poder, agrega Sanabria. De esta cuenta que la importancia de los candidatos al poder local es sumamente importante, no solo para los presidenciales, sino para el crimen organizado. Por una Guatemala en paz, Miguel Zelay y José Orellana. En otras noticias, el Magisterio Departamental de Suchitepeques anunció para mañana una movilización nacional en la capital. 2 plantones tienen planificados, el primero frente a la Corte de Constitucionalidad y el segundo frente al Congreso de la República. Será la primera marcha por parte del Magisterio en el nuevo año. Las peticiones van enfocadas al salario mínimo y el costo de la canasta básica. Ya que nos viene a marcar o a indicar un salario de 1.500 quetzales, ¿verdad? Es cierto de que hay
comunidades, hay familias que están en pobreza y pobreza extrema y que necesitan un empleo, pero que tampoco eso sea para poderse aprovechar de nuestros hermanos guatemaltecos. Solicitarán a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no favorecer a los empresarios. Y que nosotros vemos claramente de que la Corte de Constitucionalidad no está haciendo una legislación equitativa, ya que prácticamente pues se ve clara la inclinación hacia los empresarios y no realmente hacia la clase trabajadora. García también agrega que el Congreso no se ha pronunciado sobre la baja del combustible y que eso también obliga a que existan cambios en los productos de la canasta básica. En la baja de los combustibles también se debe de tomar en consideración la baja en realidad lo que es en sí la canasta básica. Por una Guatemala en paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevisión. La protesta está prevista que inicie a las 8 de la mañana en el Obelisco para dirigirse al Ministerio de Educación, luego a la Corte de Constitucionalidad y finalizar en Casa Presidencial. Pero parte del Magisterio Nacional no está de acuerdo, ya que es una marcha que, según ellos dicen, tiene tintes políticos, en donde se les está obligando a participar para defender el impuesto a la telefonía que se planteó en el presupuesto aprobado, pese a que aún se discute un amparo en la Corte de Constitucionalidad al respecto. Lo que no nos gusta, que ellos están coaccionando a los maestros y maestras. Eso ya no es legal, porque les están diciendo que si no vienen a manifestar mañana a favor de este presupuesto, que o les cobran 200 quetzales de multa o les van a quitar el trabajo. Y están amenazando en todos los municipios que conforma Guatemala. Y otro de los argumentos que ellos están usando es de que si no vienen a manifestar no se les va a dar reajuste salarial. Y el reajuste salarial del 12% que le corresponde al Magisterio Nacional este año 2015 ya fue publicado en el Diario de Centroamérica. Es el acuerdo gubernativo 493-2014, donde aquí ya explica que a partir de enero se otorga el reajuste salarial del 12%. Interesante bloque noticioso que hemos visto y vamos a hablar de él con nuestro invitado Manuel Villacorta. En la primera nota hablábamos de la oferta electoral. Y usted en varias de sus publicaciones, esta tengo a la mano en este momento, habla precisamente de esa clase política o de la inexistencia de la clase política. ¿Cómo lee usted esta información? Bueno, Elisa, yo creo que Guatemala últimamente ha girado en torno a 3 mentiras extraordinarias y que han sido tan reiteradas que la población en alguna medida las ha creído, ¿no? Pero que afortunadamente ya están siendo cuestionadas. Por ejemplo, se dice que la democracia en Guatemala tiene tantos problemas en razón a que es una democracia muy joven. Yo me pregunto, bueno, si esta democracia ya tiene 30 años, de 1986 para acá, de una generación y media, que alguien me diga entonces cuál es el tiempo o el marco temporal para plantear que una democracia es democracia. Ya tenemos 30 años. Los chilenos tienen más o menos el mismo tiempo y los argentinos y han logrado consolidar sus democracias en las transiciones que hicieron. Nuestra democracia, nuestra transición fracasó, eso es evidente. El desmontaje del aparato militar se hizo y se hizo bien, inclusive en muchas ocasiones con la voluntad propia de los propios militares que dijeron ya no queremos gobernar y que se regresaron a sus cuarteles. El proceso de liberación social en donde la sociedad perdió el miedo a empezar a salir a las calles de nuevo, a manifestarse, a organizarse en asociaciones, en partidos políticos, en comités cívicos, también se cumplió y por eso pudimos llegar a las elecciones. Y se dieron las elecciones fundacionales, aquellas elecciones de 1985, en donde es electo Vinicio Cereza como el primer presidente de la transición democrática. Pero faltó algo que no se hizo bien, María Luisa y Emilio, y es el tema del pacto de las élites. Había que hacer un pacto de las élites, entre las élites más poderosas de este país, y hay que decirlo sin temores, los grandes empresarios, por el peso que tienen, y la clase política. Es decir, ¿a dónde vamos a llevar este país? Pero no habían transcurrido 6 años cuando ya empieza el primer intento de golpe de Estado, rompimiento constitucional, que nos debió haber llamado a la conciencia para ver qué estaba pasando con esa democracia que ya venía por mal camino. Luego se dice, por ejemplo, que el multipartidismo que vivimos en Guatemala es una expresión de democracia. Eso es mentira. De 1986 a la fecha han surgido y desaparecido, y ahí están los datos en el Tribunal Supremo Electoral, 85 partidos políticos. No son partidos políticos, son partidos electoreros. Entonces deberíamos tener un proyecto, un sistema político regulado de 3 a 5 partidos y no más que eso.
pocos pero buenos. Y finalmente, cuando se habla, por ejemplo, que la población es ignorante, eso es un tema importantísimo. Y que la población se le convence con regalarle pelotas, gorras o bicicletas. Eso pasó, yo creo que ya no va a ocurrir. Eso ya no va a ocurrir. Es una población que iba aprendiendo mucho a base del sufrimiento, la traición y la mentira política. Por ejemplo, se habló en la noticia de que los candidatos están tratando de cooptar el mayor voto posible, ¿no? Y obviamente la mayor concentración del voto, independientemente del departamento de Guatemala, está en el occidente del país, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, regiones eminentemente indígenas. Y vinculo aquí también el tema de las protestas, ¿no? Que es muy peculiar que las protestas las estén haciendo sindicatos del sector público, donde sí puede haber manipulación. Maestros. El movimiento campesino no está actuando. Y por donde yo sé, por pláticas, conocimiento propio que tengo del altiplano, hay un proyecto muy grande y muy fuerte para que el campesinado se desmarque de esas demandas y se dirija por su propia ruta. Ya lo vimos en las reuniones que han tenido en Quetzaltenango como la sede operativa del movimiento campesino, que va a dar una lección tremenda a corto plazo en este país. Ese gran sector cuantitativo, y ahí va a estar el voto. Y la primera consigna que tienen Emilio y María Luisa es no votar nunca más por ningún diputado, por ningún político que haya figurado en el proceso electoral. Es decir, las cosas no son como muchos creen que están ocurriendo. Van a haber sorpresas y muy interesantes. Fantástico, gracias por todo lo que nos ha comentado en esta noche. El tiempo se nos termina para esta invitación, pero por supuesto las puertas están abiertas para que una y otra vez podamos tenerlo acá, dependiendo la temática que vayamos a platicar. Gracias de nuevo. Gracias, nosotros vamos a hacer una pausa porque es necesario hacer un contacto con nuestros patrocinadores.